yo quiero contigo, yeah. Daría la vida entera por volverte a ver, yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes. Hola, buenísimas tardes, bienvenidos y bienvenidas a el inicio de esta nueva temporada de La Tarde en Directo. Espero que estéis estupendamente, que hayáis pasado un verano y el principio de este otoño lo mejor posible. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y desde 2020, los domingos por la tarde, con pausas, con interrupciones, pues hablamos de las noticias de Austria, de lo más relevante, y también contamos muchas cosas que son, bueno, pues importantes o por lo menos curiosas de saber. Hoy vamos a empezar esta quinta temporada. Como sabéis, La Tarde en Directo empezó con la pandemia en 2020 y bueno, pues parece ser que se ha convertido en una buena costumbre, o por lo menos para mí, porque me permite intercambiar cosas con vosotros y bueno, y charlar un rato todos los domingos por la tarde. Durante lo que yo calculo que serán los próximos 3/4 de hora o la próxima hora, pues vamos a hablar de muchísimas cosas y sobre todo yo creo que esta quinta temporada se va a definir sobre todo porque estamos en un mundo en perpetuo cambio. Y uno de los factores de ese cambio os lo voy a contar ahora mismo con una anécdota que me acaba de pasar, con una historia que me acaba de pasar. Bueno, yo tengo un amigo que vive cerca de mí, al que he ido a visitar y a tomar café esta tarde, ¿no? Y entonces estábamos hablando, es una persona que le apasiona el orden, es una persona ordenadísima. Y tiene en su casa que de verdad que se podría hacer una operación a corazón abierto dentro de su casa, ¿no? Y entonces estábamos hablando pues eso estábamos gastándole bromas a propósito de que su pareja que vive que está en este momento de viaje, pues le gustaría tener este fin de semana, esta Navidad, le gustaría tener un árbol de Navidad en su casa. Y este amigo los árboles de Navidad además aquí son de verdad, con lo cual este amigo se echaba las manos a la cabeza con todas las cosas, con toda la suciedad que produce un árbol de Navidad, ¿no? Y entonces le hemos dicho, digo, pues lo que puedes hacer es gastarle una broma, haz una foto, súbela a Gemini, a Google Gemini, y dile a Gemini que genere un árbol de Navidad realista y le dices, mira lo que he comprado para cuando sean estas Navidades, ¿no? Y entonces él, sí al principio no sabía bien a qué me estaba yo refiriendo, ¿no? Con esto del árbol de Navidad y con esta historia. Y entonces, dicho y hecho, o sea, hemos hecho una foto con el teléfono, una foto del árbol de Navidad. He estado y le he dado al modelo de generación de imágenes de Google Gemini, le he dado las instrucciones necesarias para que incluyera en la foto un árbol de Navidad realista. Le he dicho, los austríacos son muy así con las Navidades, entonces le he dicho también que quería que las bolas fueran de color rojo y de color oro.
Y entonces, bueno, evidentemente, pues Gemini en un pispás, pues ha puesto un árbol de Navidad que era indistinguible, bueno, indistinguible a primera vista, naturalmente, porque bueno, la foto, bueno, al ojo experto es distinguible, pero pues eso, un árbol de Navidad indistinguible de lo que sería un árbol de Navidad normal, corriente, real. Y este amigo lo flipaba, claro. Y entonces a partir de este momento, pues me ha dicho, quiero más, mi curiosidad me pide más. Y entonces le he estado explicando cosas que puede hacer prácticas para la vida diaria con Google Gemini y utilizando la inteligencia artificial. Y bueno, o sea, es que estaba eufórico, decía, bueno, esto es que es maravilloso. Va a preparar está planeando poner una pajarera en su jardín, porque le gustan mucho los animalicos, los pájaros y tal. Y entonces, bueno, le he explicado que puede planear casi en tiempo real cómo sería pues tener una pajarera, las diferentes maneras que puede utilizar, en fin. Y la verdad es que bueno, le ha emocionado mucho esto. Y yo le decía, digo, se llama Eric, piensa, Eric, en que dentro de 5 años nos acordaremos de esta conversación y tú dirás, madre mía, por Dios, en este día descubrí yo la inteligencia artificial y los nuevos usos de la inteligencia artificial. Y en esta quinta temporada, bueno, pues la inteligencia artificial es inevitable que entre y llegará. Por supuesto. Bueno, en fin, muchísimas gracias por estar ahí, a los que os vayáis incorporando, muchísimas gracias a todas las personas que veáis bien a directo en algún momento del futuro utilizando los medios que existen para ello, que son, como siempre digo, 3. Esta misma página de Facebook, en donde caducan ahora los vídeos a las 3 semanas, o sea que tenéis que verlo pronto, que es Facebook/Bien a Directo. Luego también en el canal de YouTube, que hemos superado los 900 seguidores, o sea que y subiendo. Muchísimas gracias a todas las personas que veis esta transmisión en diferido. Y por supuesto en www.bienadirecto.com, que es donde quedará guardada mi voz y mi imagen para las generaciones venideras. Me acaba de saludar Elena Prado desde Bogotá, Colombia, ese sitio tan bonito. Dice, buenas tardes para todos, especialmente para ti, Paco, desde Bogotá, Colombia. Muy buenas tardes también para ti, Elena. Y Sole dice, hola, Sole. Buenas tardes, Paco, saludos desde San Miguel de Salinas, Alicante, que es un sitio precioso. Por cierto, Sole y yo tuvimos ocasión este verano de tomarnos un café personalmente, de conocernos personalmente, y fue muy agradable. Vamos a hablar, por cierto, como aquí los deseos del oyente son órdenes e indicaciones que yo sigo gustoso. Vamos a hablar hoy de un personaje que Sole me sugirió, que es Joseph von Sonnenfeld. Sí, lo digo bien, Sonnenfels. Que fue un campeón de la Ilustración austriaca, una persona enormemente influyente, a pesar de que su nombre pues no es muy conocido, por la gente que viva fuera de Viena. Por cierto, los vieneses lo conocen por lo menos el nombre, porque hay una calle muy famosa que se llama la Sonnenfelsgasse. Y bueno, ya veréis cómo es un personaje muy, muy, muy interesante. En fin, sin más dilación, a las 19:38 minutos de este 19 de octubre del año 2025, damos el pistoletazo de salida a esta nueva temporada de la tarde en directo. Os habréis dado cuenta, por cierto, y espero que os hayáis dado cuenta porque a mí me hace muchísima ilusión, como consumidor de radio y de contenidos que soy empedernido absolutamente, que desde hace unos meses los posts de Bien a Directo se escuchan también. Y esto está hecho, evidentemente, con inteligencia artificial, con una aplicación de Google, también de Google, que se llama Google Studio.
¿Por qué se escuchan los podcasts? ¿Por qué se escuchan los posts de Viena Directo? Bueno, se escuchan los posts de Viena Directo porque, en primer lugar, porque, bueno, por una razón, como acabo de decir, puramente egoísta, porque a mí me gusta mucho escuchar cosas mientras hago las tareas de mi vivienda y las cosas de mi vida diaria o el tiempo que paso en los transportes públicos, que es mucho. Y entonces yo me dedico, pues eso, a charlar y, o sea, a escuchar contenidos diferentes y tal. Y también creo que es una cosa, bueno, y además os voy a contar una cosa, una costumbre que yo tengo, y es que a mí me gusta mucho, supongo que rememorando los tiempos de mi infancia, ya lejana, pues me gusta mucho escuchar cosas antes de dormir, como cuando me leían un cuento de pequeño. Entonces, pues de noche, pues yo soy felicísimo cuando pues escucho cosas, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué se escuchan los posts de Viena Directo? Pues se escuchan también por accesibilidad, porque hay muchísimas personas que, bueno, a lo mejor pues por problemas de vista o porque tengan los ojos cansados, pues, o directamente porque sean invidentes, pues no pueden leer las páginas de Viena Directo como las leemos todos. Entonces, todas las demás personas me refiero. Entonces, pues bueno, por esto. Y yo creo que esto es una... Yo, lo de la inteligencia artificial me está dando muchísimo que pensar y creo que lo que he llegado a la conclusión que hay que utilizarla para mejorar, porque puede ser una oportunidad enorme y maravillosa y fantástica para mejorarnos todos un poquito la vida. Y mejorarnos la vida significan pues todas estas cosas, como por ejemplo lo que le pasaba a mi amigo antes, o sea, poder planear una pajarera, pero también, por ejemplo, que la inteligencia artificial pues nos lea nuestros textos favoritos o nuestros artículos de Wikipedia preferidos o, bueno, también, yo qué sé, nos aconseje, por ejemplo, he subido un selfie y le he dicho, rejuvenéceme. Y la inteligencia artificial, para demostrárselo a mi amigo que se podía hacer. Y la inteligencia artificial lo que ha hecho es darme una serie de consejos estéticos absolutamente inútiles, porque esto ya no hay quien lo mejore, pero, pero que para, pues eso, ponte esto, ponte lo otro, combina, no sé qué. Y entonces, bueno, pues creo que Viena Directo, pues también espero que podrá mejorar y daros un mejor servicio a todos utilizando estas herramientas que dentro de unos años pues van a ser absolutamente maravillosas y que nos van a llevar pues a sitios en donde nunca hemos estado y que van a potenciar nuestra creatividad enormemente, cosa de la que hay que alegrarse un montón. También nos van a ayudar a aprender cosas nuevas y nos van a ayudar en nuestra vida diaria fenomenalmente. O sea que todo muy bien. Bueno, casi todo muy bien. En fin, hoy vamos a empezar ya con las noticias a las 19:42 de este 19 de octubre del año 2025. Y bueno, una de las cosas que no han cambiado desde la última vez que nos vimos ha sido, por supuesto, pues las dos guerras que nos ocupan y nos preocupan desde hace ya, desgraciadamente, muchísimo tiempo. Años. Estos dos focos de conflicto que van a aparecer en la tarde en directo durante los próximos minutos son la guerra, la invasión rusa de Ucrania, que lenta pero segura está cambiando no solo la geopolítica mundial, sino la Unión Europea, y la está cambiando de manera muy duradera. Por ejemplo, bueno, en estas últimas semanas hemos estado hablando de los esfuerzos que la Unión Europea está haciendo para aumentar su presupuesto de defensa, dado que Donald Trump y los Estados Unidos se están convirtiendo cada vez en un socio menos fiable a la hora de defender Europa. Defender la Unión Europea de las amenazas exteriores. En este caso, la evidentísima amenaza rusa que ha llevado durante estos años, desde que Rusia, la Federación Rusa invadió Ucrania, ha llevado a también
pues a una guerra híbrida que sufrimos. Estas últimas semanas, por ejemplo, se ha puesto de moda lo de cerrar aeropuertos mediante drones, ¿no? Que ha sido una cosa, bueno, que ha provocado bastantes desperfectos en el tráfico aéreo europeo. Bueno, hablando de Donald Trump en este caso, los Estados Unidos, pues tienen una política, digamos que errática, porque con la administración de Joe Biden pues era bastante claro con quién iban los Estados Unidos, pero pues esto ha cambiado bastante, como todos sabemos, con Donald Trump, y esto ha ido un poco a la estrategia Ricky Martin, si podemos hablarlo así, o sea, la estrategia María. ¿Os acordáis de aquel primer single de Ricky Martin? No ha llovido nada, por Dios. Lo de aquello de un pasito para adelante María, un pasito para atrás. Pues esto es un poco lo que Donald Trump está haciendo con el conflicto, con la guerra de Ucrania. En un primer momento parece ser que antes de ayer, estamos hablando de antes de ayer, Donald Trump quería darle a Volodymyr Zelensky, le quería dar los misiles Tomahawk que Zelensky le pedía para poder defenderse de la amenaza rusa, pero parece ser que después de hablar por teléfono con Putin, pues Donald Trump reculó, se echó atrás y decidió que lo mejor era pues tener un encuentro, una cumbre con Vladimir Vladimirovich en algún punto de Europa. Ese punto de Europa, y así han anunciado que sería dentro de las próximas 2 semanas, o sea, próximamente. Evidentemente, pues organizar una cumbre no es como ir a tomarse unas cañas, ¿no? Que llamas al telefonillo y le dices a tu amigo, oye, bájate que nos vamos a tomar algo. Pues esto pues no es así, y entonces Volodymyr Zelensky, o sea, Vladimir Putin y Donald Trump van a encontrarse, parece ser, que en el lugar que ha ofrecido un común amigo que tienen ellos, que se llama Viktor Orbán, que es el primer ministro húngaro. Entonces, esto de la cumbre es un poquito complicado, y lo de la cumbre en suelo de la Unión Europea es un poquito complicado por 2 cosas. En primer lugar, porque contra Donald Trump, lo mismo que pasa contra Putin, lo mismo que pasa con Benjamín Netanyahu, pues hay una orden de detención por el Tribunal Penal Internacional. Entonces, hay una serie de países que no reconocen la Corte Penal Internacional a los que podría ir Putin. Lo que pasa que, claro, son lo mejor de cada casa. O sea, Estados Unidos no reconoce, Israel y otros pocos más. Pero los países de la Unión Europea todos reconocen a la Corte Penal Internacional. Esto quiere decir que potencialmente, si no fueran tan amiguitos Viktor Orbán y Vladimir Putin, potencialmente si Vladimir Putin pusiera pie en el suelo en algún punto de la Unión Europea, ipso factamente se le podría detener. Esto es el punto número 1. El punto número 2, por el que este encuentro es un pelín complicadillo, es porque el espacio aéreo europeo está cerrado a los aviones rusos. Evidentemente, Putin vendría en su propio avión, o sea, en la versión rusa del Air Force One, en el avión presidencial. Con lo cual, para llegar a Budapest estaría la cosa un poquito complicada, porque tendría que, a ver, la línea recta más evidente sería Moscú-Budapest pasando por encima de Europa, pero esto no lo puede hacer porque las aeronaves europeas tienen cerrado el espacio aéreo europeo. ¿Qué pasa? Bueno, pues se barajan diversas rutas. Y bueno, Viktor Orbán ya ha dicho que, en lo tocante al primer punto, Viktor Orbán ya ha dicho que Putin puede estar tranquilísimo, que cuando Putin aterrice en Budapest, en cualquier sitio que aterrice de Hungría, la policía húngara no le va a detener ni le va a poner a disposición de la Corte Penal Internacional. Putin, evidentemente, bueno, no podía esperar lo contrario, dado que Viktor Orbán pues es
es muy afín a su línea ideológica y a y muy poco afín a la línea ideológica de la Unión Europea en este aspecto. O sea que se podría calificar a Víctor Orbán con eso que se dice, esa cursilada que se dice siempre de verso suelto. Es un verso suelto dentro de los mandatarios de la Unión Europea. En cuanto al segundo punto, lo de los aviones, pues lo de los aviones también es un poquito complicado, pero parece ser que Vladimir Putin podría, dando una vuelta enorme, o sea, varios miles de kilómetros y muchas horas de vuelo y muchas emisiones de CO2, que eso no lo ha pensado nadie, muchas emisiones de CO2 después, Vladimir Putin podría llegar a Budapest yendo, lo he apuntado aquí porque de memoria no me iba a acordar, yendo por Irán, Turquía, por encima del mar Mediterráneo, Montenegro y Serbia. Madre mía, qué tos. Entonces, pasando por estos puntos en donde que estarían abiertos a las aeronaves rusas, Vladimir Putin podría llegar aquí. Podría llegar, bueno, a tiro de piedra de aquí, de Viena, podría llegar aquí y tener su reunión y su encuentro con Donald Trump, en el encuentro en el que Donald Trump tiene puestas muchísimas esperanzas. Y bueno, no sabemos hasta qué punto, pero muchísimas esperanzas. El caso es bueno, esto podría ser así. El gobierno austriaco, entre tanto, ¿qué piensa de esto? Bueno, que es a lo que nosotros vamos, porque evidentemente esto se llama La Tarde en Directo y es una parte de Viena Directo. Bueno, pues el gobierno austríaco, la coalición A3, lleva bastante tiempo, de los socialistas, populares y neos, lleva bastante tiempo, bueno, en esa línea un poquito así, haciendo equilibrios, porque evidentemente por un lado, Austria es un país neutral, esto quiere decir que no está alineado, lo cual para Putin tampoco querría decir nada en un determinado momento, pero por otro lado también Austria es un miembro de la Unión Europea que tiene determinadas obligaciones en tanto que miembro. La última cosa que se sabe con respecto a este conflicto, que ya va para 3 años, pues la última cosa es que el gobierno austriaco va a votar a favor del 19º, que es muchísimo, el 19º paquete de sanciones contra la Federación Rusa por parte de la Unión Europea. Naturalmente, la extrema derecha, que es como Víctor Orbán, totalmente a favor de Putin, la extrema derecha austriaca, pues ha puesto el grito en el cielo. Pero digamos que este paquete de sanciones, pues es importante por dos motivos. En primer lugar, porque va a hacer o va a intentar, va a ser otro intento de hacer más difícil que Rusia pueda siga financiando la guerra. Hasta ahora hay que decir que los anteriores 18 paquetes de sanciones han funcionado un poquito regulinchis, las cosas como son, porque Rusia sigue, como es evidente, pudiendo financiar la guerra, a pesar de que la economía rusa cada vez está más renqueante, y eso es cierto. Tienen una banquera, una señora muy competente al frente del Banco Central ruso, pero que ha hecho bastantes cosas para evitar que las sanciones tengan un impacto muchísimo mayor, pero lo cierto es que la población rusa, la población civil, está sufriendo desde hace meses, por ejemplo, una inflación galopante, y es en gran parte por las sanciones. En segundo lugar, porque Estados Unidos de facto se ha retirado del suministro de armas a Ucrania. Y esto tiene unas consecuencias enormes porque sobre la Unión Europea, sobre los países, sobre los 27, ha caído el peso de financiar pues todo ese esfuerzo bélico. Y hay que sacar dinero de algún sitio. Entonces, una de las cosas que este paquete de sanciones va a posibilitar, va a hacer posible, es utilizar los rendimientos de los fondos de ciudadanos rusos congelados en el territorio de la Unión Europea, o sea, los intereses, que son
muchos millones de euros, para producir y comprar armas para que Ucrania se pueda defender. Los expertos en seguridad dicen que de aquí a poco tiempo, de aquí por lo menos a un par de años, la Unión Europea va a tener que pensarse, pues defenderse de la Unión Europea, de la Federación Rusa, de una manera bastante más contundente que a través de terceros, porque es evidente que Putin no va, o sea, es una economía centrada en un expansionismo belicista, claramente, y que Putin no se va a conformar con Ucrania. Pero, bueno, esperemos que esto sea una noticia que no tengamos que dar ni próximamente ni nunca. En fin, son las 19:54 en este momento. Hoy yo soy Paco Bernal. Este es el primer programa de la 5ª temporada de Viena Directo, de la tarde en directo. Y pues vamos a hacer la primera pausita y vamos a hacerlo con una historia muy enigmática que conté en el blog a propósito de un cadáver y una bicicleta y de una identidad que nadie sabe. Un señor que nadie sabe quién es. A lo mejor alguien que está escuchando este programa en este momento o en algún momento del futuro utilizando los medios que existen para ello, la cuña publicitaria, pues a lo mejor puede saber quién es esa persona. Lo contábamos hace unos días en Viena Directo. Se llamaba el artículo "Estés vivo o muerto". Una variante de las historias de fantasmas en todas las culturas es la que representa al espíritu de un difunto apareciéndose a los vivos para pedirles que hagan algo que en vida dejaron sin hacer. Desgraciadamente, o afortunadamente, porque si no menudo sustaco, los muertos han perdido la costumbre de aparecerse a los vivos, de manera que muchas veces, los que seguimos en este valle de lágrimas, nos encontramos con enigmas de difícil solución. ¿Hubiera querido mamá que me casase con esta chica? ¿Hubiera pensado de ella que es una pájara de cuenta? ¿Dónde guardó mi suegra la combinación de la caja fuerte en donde tiene presumiblemente mucho parné? ¿Quién es esta persona que nos hemos encontrado por el bosque mientras estábamos recogiendo níscalos? Precisamente a un enigma como este se enfrenta la policía austríaca y está buscando pistas que, a falta de aparición expresa del muerto, ayuden a esclarecer la identidad de un fallecido. En mayo pasado, la policía descubrió un esqueleto en un claro apartado de un bosque en Oberzeiding, en Estiria. Dadas las malas condiciones en las que se han encontrado los restos y la fecha de fabricación de una de las prendas de ropa que llevaba, se piensa que el pobre señor podría estar muerto desde hace varios años, por lo menos desde 2009. El pobrecito difunto, que no estaba tomando cañas, como el de Peret, era en vida un caballero de unas 6 décadas de vida y algo bajito, 1,7. El examen de su esqueleto ha revelado que el muerto había tenido una fractura, ya curada en el momento de la muerte, en una pierna, y que se había roto varias costillas. Al no haber sobrevivido partes blandas de su cuerpo, no se ha podido determinar con exactitud la causa de la muerte, por lo cual la policía no descarta ninguna línea de investigación. En las cercanías del lugar en el que su vida hizo chimpún, se ha encontrado una bicicleta negra, marca Cube, fabricada entre 2003 y 2007, y varias prendas de lo que parece ser un atuendo deportivo, un pantalón de deporte negro, un pantalón de ciclista almohadillado, una camiseta roja de manga larga y una camiseta de ciclista gris. Lo de la bicicleta por lo visto tiene miga también. Parece ser que un paisano se la encontró y al no ver cerca a nadie que pudiera ser el propietario, estuvo usándola durante un tiempo hasta que por casualidad se dio cuenta de que el propietario estaba un poquito ciambre. La policía se encuentra sin pistas, porque el número de serie del cuadro de la bicicleta no ha permitido averiguar ningún indicio. Tampoco se han encontrado otras pertenencias del hombre en el lugar del hallazgo del cadáver. Las modernas técnicas forenses, que permiten extraer la secuencia de ADN incluso de cadáveres muy deteriorados, tampoco han permitido encontrar el perfil de ninguna persona desaparecida. En un principio se pensó que podrían ser los restos de Friedrich F., el asesino de Seawolf,
el cual lleva desaparecido desde octubre de 2017, pero se han contrastado los dos perfiles genéticos y nada, no ha habido fuerte. Como queda dicho más arriba, la falta de resultados positivos ha llevado a la policía a pedir ayuda a la población. Quizás, señora, su Hansi se fue a por jamón de York en 2009 y todavía no ha tenido la delicadeza de mandarle un WhatsApp. Quizá, caballero, su marido no se marchó con su dentista sin decirle ni siquiera «ahí te pudras». A lo mejor se fue a dar una vuelta con la bici, se paró en un recodo del camino a echar un pis y le dio un chungo. Son cosas que pasan. Esto le hace recordar a uno un glorioso momento del programa Quién sabe dónde. Se trataba de encontrar a un chico desaparecido llamado Miguel Ángel. En el último plano del reportaje salían todos sus amigos y familiares diciendo a la vez: «Micaránjal, estés vivo o muerto, escríbenos». Pues eso. Pues eso, espero que, bueno, a lo mejor alguna persona que esté viendo o escuchando este programa, pues puede aportar alguna luz a propósito de la identidad de esta persona, de este cadáver aparecido en el bosque. A mí me sigue llamando muchísimo la atención el tema de la bicicleta, de verdad. O sea, eso de que un señor o una persona se encontró la bicicleta y dijo, ¡uy, qué bicicleta tan hermosa! Y entonces se puso a utilizarla y tal, y luego dijo, ¡uy, a lo mejor era del muerto! En fin, bueno, son las 8 de la tarde de este 19 de octubre del año 2025. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y aquí estamos hablando pues de las noticias más importantes, más relevantes de lo que ha acontecido esta semana en Austria. Mi madre ha vuelto del cine. Hola, mamá. o ha salido ya, ya me contarás qué has visto. En fin, muchísimas gracias por estar ahí, a todos los que estéis ahí, y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro, en algún momento del futuro escucharéis o veréis esta transmisión utilizando los 3 medios que existen para ello, que son, pues eso, Viena Directo, www.vienadirecto.com, la página de Facebook Viena Directo y pues eso, el Facebook, o sea, el YouTube, el canal de YouTube de Viena Directo, que cada vez tiene más seguidores y aquello está como la plaza del Pulga y el Linterna. Abarrotado. Muchísimas personas escuchan y ven los vídeos de YouTube de Viena Directo. Tantas que a lo mejor la semana que viene o las próximas me mudo y hago esto allí. Pero, en fin, me lo tengo que pensar. Bueno, esta semana también hemos tenido otra cosa, una noticia que ha tenido bastante, curiosamente, una noticia que ha tenido una resonancia que a lo mejor en España ya no tendría. Yo no sé en otros países, pero en España pues probablemente no, porque España es un país cada vez más secular en el que la Iglesia Católica pues cada vez pues tiene una importancia pues relativa. Hay muchísimas personas que son católicos aún, bueno, en todos los pueblos hay una iglesia, su campanario y tal y cual, pero pues la Iglesia Católica, lo que pueda opinar la Iglesia Católica o los líderes de la Iglesia Católica pues tienen menos importancia de la que tenía antaño. Sin embargo, en Austria la Iglesia Católica sigue teniendo un gran poder, tanto blando, digamos, pues en cuanto a líderes de opinión y en cuanto a explicar lo que les parecen las cosas y tal y cual, y como duro, porque, o sea, económicamente la Iglesia pues es muy potente. Por ejemplo, la Iglesia es una gran tenedora de tierras, es una gran terrateniente. Por ejemplo, hay entidades que pertenecen a la Iglesia Católica, como por ejemplo la abadía de Heiligenkreuz, que son grandes entramados económicos porque los monjes pues son además y los abades son personas muy inteligentes y que tienen mucha mano para aquello del dinerito y de los euros. Bueno, pues como sabréis, porque ya lo contamos en Viena Directo en su momento, el cardenal Christopher Schönborn, que
funcionó o fue durante mucho tiempo una opción para ser lo que se llama papable, o sea, para ser papa, pues se jubiló en su momento. Y entonces pues se retiró pues de la dirección de la Iglesia Católica Austriaca. Entonces se jubiló como se jubilan los cardenales, que se jubilan con 75 años, las criaturas. Entonces, ahí 75 años dándole trabajando todo el tiempo y tal. Bueno, pues el cardenal Schönborn se jubiló y dejó la dirección de la Iglesia Católica, y ese puesto ha estado vacante hasta hace un par de días. El jueves se supo que el nombre del sucesor del cardenal Schönborn, que es un señor que se llama... Lo voy a ver, lo tengo aquí apuntado para decirlo bien. Se llama Joseph Grünwidl. Grünwidl. Porque si digo, a veces he dicho el apellido mal y no está bien. Bueno, pues el señor Grünwidl, que es un jovencito de 62 años, que nació en Baja Austria. Estoy viendo que me estáis dejando comentarios. Voy a saludaros. Bueno, mi madre, que después de volver del cine, que ha ido a ver una peli muy bonita, o sea, que habrá ido a ver, más que probablemente, conociendo a mi madre, conociendo a mis padres, habrán ido a ver La Deuda, si no me equivoco. Pues nada, eso. Me dice que me he cortado el pelo. Es que he estado en España estos últimos días, y estas últimas 2 semanas casi, y tenía el pelo largo, o sea, el que me queda por los lados, y entonces, pues bueno, me lo he cortado ayer, efectivamente. Y Teresa Casero, hola Teresa, ¿qué tal? Nos da las buenas tardes a todos. Espero que estés fenomenal tú también, Teresa. Y pues nada, eso. Que bienvenida a esta tu casa. Espero que te quedes mucho rato. En fin, pues estaba hablando del nuevo jefe de la Iglesia Católica Austriaca, que se llama Joseph Grünwidl, que es un señor de 62 años, o sea que es relativamente joven. Y esto quiere decir que tendrá, si Dios quiere, nunca mejor dicho, lo de si Dios quiere, pues tendrá una larga carrera al frente de la Iglesia Católica Austriaca. Bueno, yo lo conté cuando escribí a propósito de esto en Viena Directo. Yo conté que cuando yo llegué aquí, una de las cosas que más me sorprendió fue ver al entonces jovencito cardenal Schönborn en el telediario de máxima audiencia de la cadena pública austríaca, y entonces le estaban preguntando por según qué cosas y no sé qué sería, porque yo en aquel momento no sabía mucho alemán, pero aquello de ver a un señor, ver a un cura, vaya, a un sacerdote con su sotana y su todo en la televisión, en un programa pues así, pues que no era religioso, pues me pareció una cosa que me llamó muchísimo la atención. Y porque claro, en España eso en estos momentos, fuera de cadenas como 13 Televisión, controladas por la Iglesia, pues sería una cosa que yo creo que sería imposible. Bueno, Joseph Grünwidl es un señor que pertenece al ala a lo que suele llamarse el ala progresista de la Iglesia. De hecho, antes de haber ascendido a arzobispo de Viena, y a jefe de la diócesis de la provincia, se llama, eclesiástica de Viena, que abarca mucho más de Viena, pues este señor era una persona que se ha distinguido por su talante progresista y aperturista en 2 cosas fundamentales. Por ejemplo, en su oposición al celibato obligatorio. A él le parece que esto del celibato debería ser una cosa opcional. Y de hecho, pues los protestantes llevan pues casi 500 años con curas, con pastores y pastoras que pueden casarse si así les apetece y les parece bien, y la iglesia anglicana pues va estupenda, y las iglesias protestantes pues van genial. Y también se ha distinguido Grünwidl por su... ¿cómo diría yo? Por su interés en que las mujeres ocupen en la Iglesia, en la estructura de mando y en la estructura de poder de la Iglesia, el mismo lugar o un lugar equivalente que en el resto de la sociedad. Habrá quien diga que las mujeres, que queda muchísimo camino para eso en la sociedad, pero es que en la Iglesia queda todavía muchísimo más. Entonces, bueno, pues...
La verdad que los que le conocen cuentan y no acaban a propósito de las virtudes del señor Grünwedel, porque dicen, del padre Grünwedel, porque dicen que es un señor enormemente majo, lo cual pues habla muy en su favor, pero que además es un hombre muy discreto, muy culto, organista, o sea que le gusta mucho la música y toca el órgano muy bien. Y bueno, tiene mucha tela que cortar Joseph Grünwedel, porque tiene ante sí pues muchos retos. El reto fundamental y el principal es, bueno, la pérdida obvia de recursos, los recursos menguantes a los que se enfrenta la Iglesia Católica para llevar a cabo pues sus actividades, no solo las actividades litúrgicas, sino también las grandes actividades asistenciales, como por ejemplo a través de Cáritas, y de enseñanza que la Iglesia pues lleva a cabo. Hay cada vez menos población en Austria, menos población católica también, y por supuesto pues una población. El clero también está muy envejecido. Ayer, por ejemplo, hablaba con un amigo que estuvo también visitándome en casa, porque en mi casa es un jubileo, vienen muchos amigos, gracias a Dios. Y entonces estuvo hablando que en un convento cercano le habían invitado, es una persona que, bueno, tiene relación con la Iglesia Católica, y entonces en un convento cercano a nuestro domicilio común, pues le habían invitado y decía que las monjas austriacas pues eran ya señoras muy mayores y que el renuevo generacional, los repuestos, pues son monjas, digamos, de importación, sobre todo pues de Asia, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí también, cerca de donde yo vivo, había un colegio que era de religiosas y claro, las religiosas pues ya por razones biológicas y de la edad, pues han dejado la actividad de la enseñanza y se ha convertido, por la fuerza de los acontecimientos y digamos de la demografía, pues se ha convertido en un colegio normal de profesores y profesoras laicos. Ese es el principal reto, pero también hay otros, como por ejemplo que Joseph Grünwedel, me voy a tener que acostumbrar a decir el apellido bien. Joseph Grünwedel pues va a tener que acostumbrarse a poner un poquito pies en pared de vez en cuando para evitar las injerencias de la política dentro de la Iglesia. Hemos tenido una, por ejemplo, hace muy poquito, y ha sido cuando Herbert Kickl, el líder de la extrema derecha austriaca, fue nombrado, fue renombrado o confirmado por aclamación como líder de esa fracción de la política austríaca, pues él habló de una serie de cosas relacionadas con la religión que, bueno, son peligrosas en el sentido de que la Iglesia Católica no debería, bajo mi punto de vista, dejar que nadie se apropie de esa estructura pues con fines políticos. ¿Lo conseguirá Grünwedel? Pues no lo sabemos, pero pues le deseamos toda la ayuda posible de arriba de arriba y de alrededor. En fin, otra historia que hemos contado, y con esto vamos a hacer otra paradiña, como decía aquel, otra historia que hemos contado en el blog y que no solo le he contado yo, sino que ha sido conocido internacionalmente, ha sido el de las 3 monjas, también muy mayores, de Salzburgo, que tuvieron, pues eso, que se han convertido en las primeras ocupas, si salvamos a las clarisas de Belorado en España, de la Iglesia Católica. Bueno, contamos esta historia a propósito de estas 3 señoras que se han hecho famosas un poco a su pesar, aunque no parece que la fama les siente mal. Lo único que les sienta mal es un poco la atención, ¿no? Los periodistas ahí preguntándoles y tal, porque son ya señoras muy mayores. Pero parece que se han estabilizado bastante. Lo contamos en esta historia que os pongo ahora mismito. Ayer hablábamos de gente con pañuelo en la cabeza y hoy, mira tú por dónde, también lo vamos a hacer. Éranse una vez 3 señoras de edad avanzada, 88, 86 y 81 años, amigas y residentes en Salzburgo. Hasta aquí nada de particular.
El asunto es que las tres son monjas. Hasta hace 2 años su residencia habitual era un convento, llamado Goldenstein. Según su propio relato de los hechos, hace 2 años, y en contra de su voluntad, tuvieron que mudarse a una residencia de ancianos. Sin embargo, allí no eran felices, de manera que, por su cuenta y riesgo, la semana pasada abandonaron la residencia y, para fastidio de sus superiores, se volvieron a mudar a su convento de toda la vida, convirtiéndose así en el segundo grupo de monjas ocupas después del de las llamadas clarisas de Belorado, en España. Ni el convento ni el colegio que tenía adosado, y en el que las 3 monjas enseñaban hasta su jubilación, pertenecen ya a la orden religiosa a quienes las 3 religiosas deben obediencia. El convento lo llevan los canónigos de Regensberg am Inn, y la escuela pertenece ahora a la arquidiócesis de Salzburgo. Como a Dios hay que darle, lo mismo que al César, lo que le pertenece, en el momento de la transmisión se firmó el correspondiente contrato. En este documento, los canónigos de Regensberg se compromete a asegurar la vejez de las religiosas mientras no entreguen su alma al Señor. No se especifica el lugar en el que este aseguramiento deba tener lugar, aunque las intrépidas monjas lo tienen claro. Ellas quieren permanecer en la que ha sido su casa de muchos años, mientras que la cabeza y la salud no les fallen. Naturalmente, los superiores de la orden de los canónigos piensan que las señoras, por mucha ayuda del Espíritu Santo con la que cuenten, ya no están para estar solas y que sobreestiman sus capacidades. Ya en 2023 tuvieron que ser ingresadas en el hospital, aunque luego se recuperaron. Fue en este momento en donde se decidió que deberían mudarse a una residencia de ancianos, acondicionada para que las personas mayores no tengan percances. En este sentido, los nuevos administradores del convento han declarado a la agencia APA que una vida autónoma de las monjas en el convento Goldenstein se había hecho imposible, debido a precario estado de salud de las hermanas y al estado del convento, y que dejarlas allí conllevaría más tarde o más temprano una emergencia médica. Las monjas ocupas están asistidas, sin embargo, por varias exalumnas del colegio, entre ellas una médica de familia, que se encarga de los asuntos médicos, una de las 3 hermanas es diabética y la otra necesita oxígeno, otra señora viene a ayudarlas con la higiene y otra con la cocina. Lo que sí que tienen claro las hermanas, y en cierto modo no se les puede reprochar, es que no quieren volver a la residencia, que ven como un moridero. Una de las monjas rebeldes, Sor Bernadette, ha dicho que antes de volver a la residencia se tirará en un prado a dejarse morir. Sus superiores piensan que volver a llevarlas a una residencia de ancianos es un asunto más o menos inevitable, pero las señoras que asisten a las monjas voluntariamente dicen que las religiosas están felicísimas desde que han vuelto a su antigua casa. Sin duda, habrá observado el lector que este mismo tira y afloja se repite en infinidad de familias cuando las personas mayores llegan a una cierta edad en la que empiezan a tener dificultades para valerse. A ver en qué acaba esta historia. Bueno, pues son ahora mismo las 8:17 de este 19 de octubre del año 2025. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y como decía hace poco, este es el mejor momento de la semana, por lo menos se intenta que lo sea. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro escucharán o verán esta transmisión utilizando los medios que existen para ello, que son 3: www.vienadirecto.com, que es donde empezó todo, esta misma página de Facebook, en donde quedará guardada mi imagen y mi voz durante las próximas 3 semanas, y también el canal de YouTube, que se llama Viena Directo también, en donde quedarán guardadas estas transmisiones, y subiré esta transmisión una vez acabemos. Son las 8:18, como os digo, yo soy Paco Bernal y vamos a nuestra siguiente historia de hoy. La siguiente historia de hoy está relacionada pues con lo que os decía un poco al principio. Hablábamos de los 2 conflictos, de las 2 zonas de conflicto que hay en este momento. Una es Ucrania, ya hemos hablado de ella, y la otra es la guerra de nunca acabar entre Israel y la banda terrorista Hamas.
cuyas víctimas pues, son las poblaciones civiles de los dos países. En este momento, pues la cosa, la verdad es que está bastante complicada aún. Lo último que he escuchado es que el frágil acuerdo de paz que se había firmado en Egipto hace unos días, pues se ha roto, desgraciadamente, porque el Estado de Israel ha vuelto a bombardear la franja de Gaza, desgraciadamente. Y la paz está ahora un poquito más lejos. Hay acusaciones de las dos partes a propósito pues eso, de rupturas de la tregua, etcétera, etcétera. No es la primera vez y parece ser que no será la última. A pesar de lo cual, a pesar de que este es un conflicto relativamente lejano geográficamente, pues afecta a Austria de variadas maneras. En primer lugar, con la relación de Austria con el Estado de Israel, que bueno, la doctrina oficial es un poco como la de Alemania, también, que por razones históricas del Holocausto y tal, pues bueno, no hace falta entrar en detalles. Pero por otro lado, nos afecta de una cosa que, de una manera, desde un lado, que podría parecer bastante más frívolo, pero que no lo es en absoluto, dada la importancia simbólica que tiene la cuestión. Y es que, como sabéis, retrocedamos, el 15 de mayo, o sea, a mediados de mayo, no recuerdo si fue el 15 exactamente, JJ, el cantante austríaco, ganó el Festival de Eurovisión en Suiza con una canción que se llama Wasted Love. Y esto significa que el siguiente país que tendrá que organizar el Festival de Eurovisión es Austria, naturalmente, esta pequeña república en donde vivimos y esta saladísima república en donde vivimos. En principio, tener que organizar el Festival de Eurovisión es maravilloso. Porque el Festival de Eurovisión es como las bodas, o sea, que se gana muchísimo dinero. Yo no me he casado nunca, pero parece ser que las personas que han organizado su boda, pues dicen que bueno, que generalmente pues se gana dinero porque los invitados pues pagan, te regalan cosas y sobre todo te regalan parné. Bueno. Pero, sin embargo, esta vez, con el conflicto en Gaza, pues parece ser que la cosa se está poniendo un poquito complicada para el Estado austríaco. El primero en dar la voz de alarma y en poner objeciones a la participación del Estado de Israel, que, por cierto, a través de la compañía Moroccan Oil es uno de los sostenes financieros del Festival de Eurovisión, fue el propio ganador, que dijo que no entendía cómo se había vetado a Rusia por la invasión de Ucrania y en cambio Israel pues seguía pudiendo participar, cosa que en aquel momento pues no fue acogido con demasiada comprensión esta cuestión que dijo JJ. Estas objeciones que puso JJ para la participación de Israel. Pero, claro, conforme ha ido avanzando el año y sobre todo el verano, pues ha cundido por la opinión pública mundial la conciencia de que a lo mejor Israel pues se le está yendo un poquito la mano con el asunto de la guerra de Gaza. Se ha hablado incluso pues se ha mencionado la palabra genocidio en este contexto, se ha hablado de otra serie de cosas. Entonces, esto también ha afectado a la participación de Eurovisión. A lo largo del verano, pues ha habido varios países, entre ellos España, que han dicho que si Israel participase en la edición de Viena, en la próxima edición de Viena, no enviarían a ningún artista y en el caso de España es algo muy importante porque España es uno de los llamados Big Five, que es uno de las entidades que financian, o sea, Radio Televisión Española es una de las entidades que más dinero ponen para la organización de Eurovisión, que por eso nunca pasamos por la final, sino que vamos directamente a competición. La UER, que es la Unión Europea de Radiodifusión, que se llama EBU en inglés, European Broadcasting Union,
pues ha tenido también determinados, se ha enfrentado a tener que zanjar esta cuestión de alguna manera. Y en principio lo que se habló fue que en el mes de noviembre, en el próximo mes de noviembre, habría una votación durante una sesión extraordinaria para decidir si se vetaba a Israel o no. La ORF, la televisión pública austriaca, ha hecho público que ellos siguen apoyando la participación de Israel y que en el caso de que Israel, por lo que fuera, quisiera retirarse, pues bueno, ellos lo sentirían mucho, pero que respetarían su opinión. Lo cual también es una manera indirecta de abrirle la puerta de salida. Es como decirle, es como como el chiste aquel antiguo, ¿no? O sea, padre, vámonos que estos hombres tendrán que cenar. Pues esto es un poquito así también. O sea, es decirles, vamos, que nosotros encantadísimos que estéis, pero si vosotros os queréis marchar, pues chicos, de verdad que nosotros lo respetaremos mucho. Si vosotros os queréis marchar pero bueno, el caso es que de momento tal. Bueno, durante estos últimos 10 días, estas últimas 2 semanas, pues claro, empezó a aflorar la cuestión de que si el acuerdo de paz, que si Trump, que si se iba a acabar la guerra, que si pin y que si pan. Entonces, la UER hubo un generalizado pues eso, suspiro de alivio en la Unión Europea y entonces decidieron que no iba a ser la votación en una sesión extraordinaria, sino que se decidiría a propósito de la participación del Estado de Israel en Eurovisión, se decidiría más tarde, o sea, se decidiría a partir de enero en una sesión ordinaria. Una sesión ordinaria que no es que todos eructen cuando estén votando, sino que es una que por sus plazos. En fin, lo siento, no lo puedo evitar, es un chiste idiota, pero bueno. El caso es que en eso estamos. ¿Qué puede suceder? Pues puede suceder que, como ha sucedido en otros momentos y en otras competiciones internacionales, pues la decisión de la UER de que participe Israel o la decisión de los propios israelíes de participar, pues produzca una cascada de vetos que merme muchísimo, desluzca, como suele decirse, la participación, o sea, el Festival de Eurovisión de Viena, lo cual sería bastante una lástima porque el Festival de Eurovisión es una cosa divertidísima donde, pues eso, que mola mucho, ¿no? Que es una cosa... Por cierto, y el Festival de Eurovisión, vamos a decirlo también, es el responsable de que haya muchas personas, entre las que me encuentro, que descubriesen el cosquilleo necesario para aprender idiomas, ¿no? Porque yo escuchaba, cuando yo era pequeño, yo escuchaba las canciones de Eurovisión y decía, ¿y estas personas de qué estarán cantando? Yo qué sé, cuando cantaban en idiomas extraños. Por cierto, que antes era muy normal y antes era muy corriente que los participantes en Eurovisión cantasen cada uno en la lengua de su país propio, ¿no? Sin embargo, pues para aumentar digamos, las posibilidades de carrera internacional de las canciones, pues cada vez, por ejemplo, el propio JJ, pues cada vez hay más participantes que cantan en inglés para que suene la cosa en las radios, porque hay canciones, lo cual no tiene nada que ver en principio, porque la canción, por ejemplo, la canción que más carrera ha hecho este verano, que además tenía pinta total de canción de verano, pues ha sido la de Espresso Macchiato, ¿no? Per favore, per favore. En fin, seguiremos informando a propósito de esta cuestión. Y ahora, a las 8:27, vamos a hablar de lo que va a pasar en el Instituto Cervantes la próxima semana. Entramos en el espacio del Cervantes. Bueno, pues en el espacio del Cervantes me alegra, me congratula decir que esta semana vamos a tener a una invitada muy especial que se llama...
otro nombre complicado, Zuelkladi Araujo Gutiérrez. Y Zuelkladi Araujo Gutiérrez nos va a hablar en el Instituto Cervantes de un tema interesantísimo, que es el futuro y los gases de efecto invernadero. La señora Araujo pues es investigadora en el International Institute for Applied Systems Analysis. Como siempre, creo que es importantísimo y me parece que es una cosa fenomenal que el Instituto Cervantes, que en un principio podría pensarse que se dedica solo a la lengua, no en vano, su santo patrón es el autor de Don Quijote, pues se dedica también a la ciencia, y creo que es muy importante porque la ciencia, el saber científico, es parte y debe ser parte de la cultura de las personas. Y creo que gracias a la ciencia, pues todos somos bastante más ricos y nuestra vida es bastante más rica. Yo, por cierto, el día 30 voy a tener la fortuna, aunque luego os lo diré, de entrevistar, os lo diré en su momento, lo recordaré en su momento, a un investigador también muy importante. Y la semana pasada, o sea, el día 29 de septiembre, no es la semana pasada, hace ya bastante tiempo, tuve la oportunidad, de verdad, y os lo digo, que ha sido una de las experiencias más intensas y más agradables de mi vida reciente, de entrevistar a una grandísima, a una gigante de la ciencia, no solo española, sino mundial. La biofísica Eva Nogales, la doctora Eva Nogales, que nos dio una charla absolutamente maravillosa, deliciosa, a propósito de su campo de investigación, que es la criomicroscopía, que es interesantísima a la hora de ver los compuestos de la vida, las proteínas a un nivel subatómico. Esto que puede parecer muy árido y que yo os cuento y que puede parecer muy árido, en manos de Eva Nogales fue una absoluta gozada, total. En fin, por eso que no os perdáis la charla de la doctora Araujo Gutiérrez. En fin, allá vamos. Madre mía, qué tos tengo hoy. Bueno, y a las 8:31 vamos a abordar el último tema de hoy, que fue sugerencia de Sole, y es la vida de un titán de la ilustración austríaca. Son, como digo, las 8:31, llevamos un poquitín más de una hora en directo, en la tarde en directo. En el próximo programa en el primer programa de la quinta temporada de la tarde en directo, y en el que hoy, pues eso, nos estamos dedicando a muchísimas cosas. Hemos hablado pues de política internacional, hemos hablado de noticias austriacas, y ahora vamos a hablar un poquito también de la historia de Austria, y vamos a hablar de, como digo, de un personaje que me sugirió Sole, que es Joseph von Sonnenfeld, que es la demostración de que la Unión Europea, o sea, la cultura europea, le debe muchísimo a personas del ámbito judío o personas que conservaron su religión y desde el judaísmo pues influyeron muchísimo en la cultura europea, o bien personas que se convirtieron al catolicismo, ellos o sus familias, pero desde ese pozo y desde esa herencia judía, pues fueron muy influyentes en las sociedades de su tiempo. Y ese, por cierto, es el caso de Joseph von Sonnenfeld. Sonnenfels. Por Dios, qué mal, ¿cómo estoy hoy? Pero os lo cuento en este texto, que no voy a leer yo, pero que lo va a leer una inteligencia artificial, que lo hace muy bien también,
y que espero que os interese muchísimo. Allá que vamos. Los autores provenientes del mundo judío fueron vitales en el progreso de la cultura europea. Muchos realizaron su labor sin salir de su fe, como por ejemplo Spinoza, pero otros se convirtieron al catolicismo, ellos o sus familias, y trajeron a la corriente principal del pensamiento europeo todo un caudal de ideas. Este 15 de octubre, por ejemplo, se celebró la festividad de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, que venía de una familia de judíos conversos. Santa Teresa es imposible de entender sin sus orígenes hebreos. Un origen que, por cierto, trató de ocultarse durante el franquismo. En una época, el siglo XVI español, en la que la inmensa mayoría de las mujeres eran analfabetas, Teresa de Cepeda y Ahumada tuvo la oportunidad de saber leer desde niña y, por lo tanto, de formarse, cosa que fue trascendental a la hora de emprender sus fundaciones. Hoy nos ocuparemos de otro titán intelectual, austríaco esta vez, proveniente del judaísmo, el checo, entonces austríaco, Joseph von Sonnenfels. A lo mejor te suena porque tiene calle en Viena, la Sonnenfelsgasse. Si alguna vez hubo alguien que creyó firmemente en el poder de las ideas para cambiar el mundo, ese fue Joseph von Sonnenfels. Nacido alrededor de 1732 en Nikolsburg, actual Mikulov, República Checa, este pensador ilustrado fue una figura clave en la transformación del Imperio austríaco durante el siglo XVIII. Y sí, aunque suene a nombre de noble, y de hecho lo fue más tarde, sus orígenes fueron mucho más modestos. Sonnenfels nació en una familia judía. Su padre, Lippmann Perlin, era rabino respetado, que más tarde se convirtió al catolicismo. Él siguió sus pasos en esa conversión, y ese cambio de fe fue también una puerta de entrada al mundo académico y político del imperio. Pronto destacó por su inteligencia y su increíble habilidad con la pluma. En Viena, Joseph se convirtió en profesor de ciencias políticas y cameralismo, una especie de ciencia económica y administrativa de la época, en la Universidad de Viena. Lo interesante es que no se limitaba a repetir teorías antiguas, quería enseñar a sus alumnos cómo debía funcionar un Estado moderno, eficiente y sobre todo justo. Sus clases eran tan influyentes que prácticamente formó a toda una generación de funcionarios que después aplicarían sus ideas reformistas y llevarían a la administración austríaca a ser una de las más avanzadas de su época. Sonnenfels fue un gran defensor de las reformas ilustradas, trabajó codo a codo con la emperatriz María Teresa y más tarde con José II, empujando cambios en la administración pública, la justicia y la educación. Una de sus luchas más conocidas fue contra la tortura judicial, que aún se utilizaba como método de interrogatorio. Gracias a su insistencia y a su enorme capacidad de convencer con argumentos, el imperio acabó aboliendo esta práctica. Nada mal para alguien que empezó como outsider, ¿verdad? También fue un apasionado de la cultura, participó en la reforma del teatro vienés, ayudó a establecer un estilo más alemán frente al dominio del teatro francés y escribió críticas literarias. Le encantaba todo lo que ayudara a educar y elevar el espíritu humano. En tiempos de Sonnenfels, el alemán no era todavía una lengua unificada. En los territorios del Imperio de los Habsburgo coexistían dialectos, lenguas regionales y una fuerte influencia del francés que dominaba la alta cultura europea. El francés era el idioma de la corte, del teatro y de las élites. Para muchos, hablar alemán era algo menor, casi provinciano. Sonnenfels se propuso cambiar eso. Creía firmemente que el idioma debía reflejar el carácter y los valores del pueblo. Por eso promovió el uso del alemán como lengua administrativa, literaria y teatral, especialmente en Viena, el corazón multicultural del imperio. Fue un defensor del teatro en alemán al punto de participar activamente en la reforma del Burgtheater, buscando reemplazar las obras francesas con producciones que expresaran una sensibilidad más local y accesible. Quería que el público austríaco se reconociera en su propio idioma, con sus modismos y su tono más cálido y directo. Gracias a él, el alemán de Austria empezó a adquirir una identidad propia, más suave, más musical y más impregnado de humanidad que el alemán del norte. Era un idioma de cultura y convivencia, no de rigidez ni de jerarquías. Podría decirse que Sonnenfels ayudó a sentar las bases del alemán austríaco, un lenguaje que no solo servía para comunicarse, sino también para sentir pertenencia dentro de un imperio diverso en pueblos, religiones y lenguas. Joseph von Sonnenfels murió en 1717, dejando detrás de sí una carrera impresionante como escritor, funcionario y reformador. Sus ideas sobre el Estado, la justicia y la educación
fueron pilares del pensamiento político austríaco durante décadas. Hoy su nombre tal vez no suena tanto como el de otros ilustrados europeos, pero en su tiempo era una verdadera celebridad intelectual, un tipo que creía que la razón y la humanidad podían hacer de la política algo mejor. Bueno, pues con esta historia tan interesante ponemos fin al programa de hoy, que es el primero de la quinta temporada, la que abarcará, si Dios quiere, pues 2020, lo que queda de 2025 y los primeros meses de 2026. Espero que os haya gustado mucho este programa, que lo hayáis encontrado interesante. Si es así, pues me alegraré mucho y espero también que me lo digáis. Nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene a las mismas horas, o sea, a las 7:30, y la semana que viene pues va a ser en un día muy especial, porque es el día 26 de octubre. ¿Y qué pasa el día 26 de octubre, señoras y señores? Pues es el día de la fiesta nacional austriaca, o sea, el día, como yo digo siempre un poquito de broma, el día de la austrianidad. Este año cae en domingo, desgraciadamente, porque a ver, no se puede pasar al lunes y entonces pues bueno, tenemos un día de fiesta menos, ¿qué le vamos a hacer? Pero disfrutaremos muchísimo, como todos los años, pues recordando las cosas estupendas que tiene este país. Espero que si os apetece que os paséis por aquí y mientras tanto pues que paséis una semana maravillosa, maravillosísima, preciosa y que disfrutéis muchísimo de lo que queda del domingo. En fin, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí, bien en directo o bien en diferido. Cuidaros mucho todos y todas. Hasta el día 26. Adiós, adiós.